Buenas noches, mi nombre es Ebelixa Tineo. En esta oportunidad estaré realizándolo en la exposición de Derecho Penal 3 con el tema instigación a delinquir, legitimación de capitales, ilícitos aduaneros y contrabando. El concepto de instigación es determinar intencionalmente a otro para que cometa el delito. Instigar es incitar, provocar o inducir a uno que haga una cosa. Instigar es inducir, como se ha dicho, mover al delito. No es meramente proponer que se cometa, sino promover a cierta forma coactiva a ello, valiéndose de la excitación de las personas o de los instintos de las personas a quien se instiga. La instigación puede ser directa o indirecta. En este caso, la directa está tipificada en los artículos 83 y 283 del Código Penal. En el artículo 83 dice básicamente que no puede permanecer a un individuo instigador si la situación, cuando menos, no ha sido acogida y comenzada la ejecución del delito instigado, pues de lo contrario, en ausencia de la acción principal, sería impune quien ha realizado todo lo necesario para que otro lo cometa, y el delito no se produce por la voluntad de quien acogió la excitación. Los elementos del objetivo material son la acción, el resultado, bien jurídico, el sujeto activo y el sujeto pasivo. En este caso, el sujeto activo puede ser cualquier sujeto imputable o con capacidad penal, mientras que el sujeto pasivo, el delito de instigación a delinquir especifica, requiere de un hecho determinado contrario a la ley, cuya realización va a excitarse, así como un bien jurídico protegido por la instigación es determinado por el bien jurídico que tutela la ley, cuya contravención se instigue. El sujeto pasivo o víctima de la instigación se equiparará a aquel protegido por dicha ley. Los elementos subjetivos están tipificados en el artículo 61 del Código Penal. La pena por el delito de instigación está tipificado, como dijimos anteriormente, en el artículo 283. El ordinal primero del mencionado artículo establece una pena para los casos en los cuales el hecho que se excite sea un delito que mereciere pena de prisión, caso en el cual la pena correspondiente por la simple instigación se establece en la tercera parte de la pena correspondiente al delito instigado. En el caso de la instigación a delinquir indirecta, llama la atención cómo los delitos que aparentemente son tan similares pueden concebirse con tantas diferencias conceptuales. En la instigación indirecta, en comparación con la directa, dista mucho de ser una forma completamente de proteger el cumplimiento de una norma superior. En efecto, cuando el delito de instigación directa eleva la simple tentativa de participación en delito autónomo, se aleja de la razón que justifica de consagrar las conductas de instigación a delinquir indirecta en dos tipos de delincuentes. Ahora vamos a hablar de la legitimación de capitales. En Venezuela, la legitimación de capitales es la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Bancos, adscrita al Ministerio Popular para las Finanzas, la principal agencia reguladora sobre el lavado de dinero. Define el lavado de dinero como el disfraz de activos para ser utilizado sin que se detecte la actividad ilegal que los produjo. Las características de la legitimación de capitales están así: es un delito financiero, se basa en ficciones, es un conjunto de operaciones complejas y poco comunes, es un delito transnacional, se sirve de la vulnerabilidad del sector financiero y de sus avances tecnológicos. La legitimación de capital está penada en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada. Representa un tipo penal que atenta contra el orden socioeconómico, ya que vulnera u ocasiona distorsiones en el sistema económico de un país.
Las consecuencias de este punto en la ley contra la delincuencia organizada aumenta las actividades criminales de los diferentes sectores de una nación, provee nuevos recursos a las actividades delictivas, distorsiona los mecanismos financieros, pérdida de control de las políticas económicas de cada nación, daña la reputación de un país tanto a nivel nacional como internacional y aumenta el riesgo de quiebra del sector bancario. En la legitimación de capitales, en sus artículos 4 y 5, la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada dice lo siguiente. El artículo 4. Quien por sí o por interpuesta persona sea propietario o poseedor de capitales, bienes, haberes o beneficios cuyo origen derive directo o indirectamente de actividades ilícitas o de delitos graves, será castigado con prisión de 8 a 12 años y multa equivalente al valor del incremento patrimonial ilícitamente obtenido. Mientras que en el artículo 5 dice lo siguiente. Cuando el delito de legitimación de capitales se cometa por negligencia, imprudencia, impericia o inobservancia de la ley por parte de los empleados o directivos, los sujetos obligados contemplados en el artículo 43 de esta ley, la pena será de 1 a 3 años de prisión. Ahora vamos a hablar de los ilícitos aduaneros y el contrabando. La realidad actual del delito de contrabando y las pautas señaladas por las diferentes normas promulgadas con posterioridad en los años 1999, como son la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y otros nuevos instrumentos jurídicos, entre los que están la Ley del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, la Ley Orgánica de Administración Pública Nacional, el Código Orgánico Tributario y la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, Decreto Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas y la nueva Ley sobre los Delitos de Contrabando, obligan al servicio aduanero a mantenerse actualizado sus normativas a los tiempos presentes. Los ilícitos aduaneros. Los hechos contrarios o violatorios de la norma que regula en materia aduanera han sido calificados por el legislador como ilícitos aduaneros. La evasión fiscal y la elusión fiscal son una de las figuras que engloban los ilícitos aduaneros. Son temas de referencia que deben ser considerados para evitar confusiones por la tendencia no especializada de su semejanza. En el caso del concepto de la evasión fiscal, decimos que es un fenómeno socioeconómico consistente en el incumplimiento de las normas fiscales por parte del sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria, que se manifiesta en acciones u omisiones para pagar menos o para pagar los tributos y demás derechos acusados, así como el incumplimiento de requisitos o deberes legalmente exigibles, mientras que la elusión fiscal se produce por acciones orientadas a evitar incurrir en los supuestos de hecho previstos en las normas fiscales, como generadores de obligaciones tributarias y deberes formales, utilizando medios o procedimientos lícitamente permitidos generalmente por algunas de la ley. La clasificación de los ilícitos aduaneros están divididos en tres, que son el delito, la evasión y la contravención. El delito, la prohibición absoluta de introducir o extraer mercancía por lugares distintos a los legalmente dispuestos para ello. La evasión está íntimamente indisoluble ligada a la percepción del tributo y conlleva el enriquecimiento sin causa para el sujeto pasivo. Y la contravención es una falta de colaboración u omisión de ayuda en cuyo campo los derechos del individuo están en juego de manera inmediata. Las penas, la Ley Orgánica de Aduana establece en el título al que se refiere delito de contrabando las penas que serán impuestas ante las personas que incurran cualquiera de las causales que se refieren en los artículos que hacen referencia. Hay penas corporales y penas no corporales. Las penas corporales están el presidio, prisión, mientras que en las penas no corporales, en cuanto a las penas no corporales en materia de contrabando, está la comisión, el comicio, multa, inhabilitación para ejercer el comercio exterior y distribución de empleo.
Esta es toda mi exposición, espero que haya sido de su agrado. Buenas noches.